Bienvenidas a este nuevo círculo de diálogos de mujeres líderes en negocios. Este es nuestro segundo encuentro de este año. Les cuento para quienes eh, nos acompañan por primera vez, estos círculos de diálogo comenzaron en el 2022, enfocados principalmente en las graduadas y alumnas de los programas de MBA, y a partir de este año estos círculos se han extendido a toda la escuela de negocios de la mano de Daniel González Isolio y con la dirección estratégica de Luciana Pagani, que hoy también vamos a tener el honor de tenerla como speaker. Estos círculos de diálogo nacieron y continúan con un objetivo fundamental, que es el de generar un espacio de cercanía y de intimidad con mujeres líderes en negocios, profesionales exitosas, que en una conversación, en esta conversación, nos compartan de alguna manera sus historias de vida, sus logros, sus éxitos y también sus desafíos, y podamos ver en ellas una fuente de inspiración, una fuente de motivación, y por supuesto interactuar y hacer preguntas. Las invitamos a que al final de la charla hagan las preguntas que quieran y que tengan este diálogo, con lo cual muy contentas de tener este nuevo encuentro que hoy nos convoca. El tema que hoy, del que vamos a conversar tiene que ver con mujeres que invierten con impacto, y un poco lo que nos motivó a elegir esta temática tiene que ver con el contexto en el que vivimos. Estamos transitando una nueva economía en plena transformación, donde la disrupción de la mano de la innovación se da en todos los sectores, en todas las cadenas de valor. Esto nos abre paso a innumerables oportunidades de generación de valor, y la clave la vemos que está en la integración de las empresas tradicionales con emprendimientos disruptivos o que de alguna manera sean dinamizadores para conformar nuevos modelos de negocio en esta nueva economía. En este contexto vemos que el gran desafío que tenemos por delante para poder capitalizar este valor de la innovación y de las nuevas tecnologías dentro del mundo de los negocios es la necesidad de invertir. Y aquí quiero hacer un punto: las actividades de inversión en general en el mundo de los negocios está asociado a un ambiente esencialmente masculino, y sobre todo en lo referente a lo que son inversiones de alto riesgo, como de las que vamos a charlar hoy. Y es por ello que hoy quisimos compartir con ustedes y acercarles tres mujeres que rompen con este paradigma, y que con diversas trayectorias y desde distintos lugares invierten con impacto y con propósito, ¿no es cierto? Les quiero presentar en esta oportunidad. Nos acompaña Marta Cruz. Bienvenida. Marta Hola, buen día. es co-founder y managing partner de NextDP Ventures, que es un fondo de inversión de startups B2B con foco en Latinoamérica. Desde sus dos fondos ha invertido en más de 200 startups de base tecnológica que están produciendo un impacto positivo en la región. Su portfolio hasta el momento cuenta con 6 unicornios, no es menor. Es fundadora de la comunidad Mujer Emprendedora de América Latina y el Caribe. Es miembro del board de WeExchange, que es una iniciativa del BID Lab. Fue la primera presidenta de ARCAP, la Asociación Argentina de Capital Emprendedor. Es miembro activo de ONU Mujeres y cofundador y presidente de WeInvest, la comunidad de mujeres inversionistas con foco en América Latina, Centroamérica y el Caribe. Y se desempeñó como asesora para el desarrollo del diseño del Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, del cual hoy es su embajadora. Así que bienvenida, Marta. También Muchas gracias. nos acompaña Paula España. Paula es emprendedora serial, apasionada por traer tecnologías disruptivas a la vida cotidiana. Cuenta con un gran historial de aceleración de empresas y es mentora e inversora y especialista en ESG.
transformación digital y modelos de negocio SaaS. Paula fue cofundadora y directora general de Backstone Solutions, una plataforma fintech que brinda soluciones para la industria del private equity, que se expandió internacionalmente. Hoy es International Dealmaker para UK Global Entrepreneur Program, mentora en el Oxford University Entrepreneurship Center y co-founder de Xpirax Ventures. También nos acompaña hoy en este panel espectacular Luciana Pagani. Lu es socia de White Lions, que es una firma de inversiones ángeles con foco en startups disruptivos de base científica y tecnológica con impacto en las personas, las empresas y el medio ambiente. Como parte de White Lions, invierte capital y talento para potenciar los equipos y desarrollar ecosistemas de negocio para las startups en escala de scale-up. Como experta en estrategia, Luciana es Strategic Partner también de EY Parthenon, fue miembro del board de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, fue cofundadora de Boosteller, directora de Future Brand y consultora de Arthur D. Little. Es miembro del Consejo de Administración de UDESA, también es profe de la materia de competitividad de la universidad, es miembro de la red MOOC liderada por el profesor Michael Porter, desde la Universidad de Harvard, tiene una activa participación en la sociedad civil, es miembro de Marianne, de ACESA, de Constituya y ha colaborado con ACDE, IDEA y Endeavor, entre otras. Lo cual son tres mujeres enormes que tuvieron la amabilidad de compartir este espacio con nosotras y este nuevo círculo de diálogo. Y me gustaría preguntarles, Marta, vos sos una mujer con una larga trayectoria profesional, comenzaste tu carrera corporativa en Siemens y luego en MRM Argentina, allí te desempeñaste, llegaste a ser CEO primero para Argentina y luego directora regional para Latinoamérica. Y todo esto fue antes de incursionar en el mundo del venture capital. En el 2009 iniciaste con este proyecto, que en ese momento era Next Experience, como una idea, como una agencia digital que principalmente hacía foco en las ideas y en la performance, y ahora sos directora de NextTP, como ya hemos dicho, en donde participaste en la identificación y crecimiento de 6 unicornios, con lo cual nos gustaría que nos compartas un poco qué te impulsó a dar este giro en tu vida desde el éxito corporativo que habías alcanzado hacia el mundo de Venture Capital, y si eso que te motivó en ese momento es lo mismo que te motiva hoy o es el mismo propósito con el que vivís hoy. Bueno, gracias primero por tener la posibilidad de estar con mis colegas acá en el panel y Lu por elegirme y el resto por levantarse temprano y tomar este tiempo. La realidad es que la carrera profesional uno la va llevando, la puede llevar de dos maneras, ¿no? Una manera es teniendo muy en claro cuál es cada paso que va a ir dando para llegar a su objetivo, o tener un objetivo muy largo, ¿no? Muy, casi inalcanzable, en donde decís, bueno, yo quiero llegar a hacer esto, y el camino se va dando sobre la marcha. Yo creo que para mí fue intuitivamente, y lo puedo decir hoy después, ¿no? De que ocurrió, fue el segundo, ¿no? O sea, un poco inculcado por mis padres. Mi madre era emprendedora, cuando la palabra emprendedora no existía. Mi padre venía de trabajar 40 años en el mismo lugar, pero la realidad era que siempre me decía, todo lo que vayas a hacer, hace algo que te guste realmente, que sea tu pasión y no importa qué, y que realmente tenga un impacto, ¿no? Que por lo menos puedas ayudar a 3 personas, 10 personas, lo que vos veas que realmente estás contribuyendo. Así que así es como me crié y fui desarrollando mi carrera a lo largo de muchos años, y siempre pensando en eso. Y la realidad que creo que todo el proceso antes de entrar al mundo del venture capital fue casi como
las vías, ¿no? Los fierros que me llevaron, la autovía que me llevó a poder cumplir ese objetivo, ese propósito que era poder impactar por lo menos a un grupo de personas. Pero cuando descubrí el mundo del venture capital me di cuenta que no solamente lo iba a poder cumplir, sino que lo podía multiplicar N veces, ¿no? Realmente el impacto que se produce a través de las inversiones en etapa temprana en la nueva generación de empresarios que tienen una mentalidad totalmente diferente a los empresarios en la época que yo trabajaba en las corporaciones, es incontable, es innumerable, ¿no? O sea, a través de poner muy poco capital y mucho acompañamiento que veníamos haciendo desde el inicio con la aceleradora, como decía Lu, comenzamos en el 2009 con una agencia de comunicaciones y tecnología, ¿no? Mi vida siempre rondó sobre eso, ¿no? La comunicación y la tecnología. Ahí es donde nos dimos cuenta que había mucha oportunidad en apoyar emprendedores y hoy esos emprendedores en que hemos invertido han generado más de 8 millones de puestos de trabajo en forma directa, eh, perdón, más de 8.000 puestos de trabajo en forma directa y más de 10 millones de puestos de trabajo en forma indirecta, porque los marketplaces generan mucho trabajo, pero no son empleados de las compañías, ¿no? Así que eso básicamente es mi motivación. Y si continúo con esa motivación, cada vez más. Por eso le agregué apoyar a las emprendedoras mujeres, por eso le agregué la parte de apoyo a este ecosistema de inversión del lado de las mujeres con la última ONG que fundamos, que es We Exchange, We Invest, perdón. Excelente, buenísimo. Y Pau, contanos un poco, o sea, tu trayectoria, vos iniciaste como emprendedora, ¿sí? Tuviste tu proyecto que inició en Buenos Aires, lo llevaste, lo internacionalizaste, lo llevaste a UK y a partir de ahí cambió un poco tu rol, te dedicaste a acelerar startups en el ecosistema emprendedor. Y bueno, contanos un poco cómo es esto de pasar de emprendedora a inversora. ¿Cuál fue el driver que te inspiró a hacer este cambio? ¿Y qué nos podés decir de estos diferentes roles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todas por estar acá y también a mis colegas. Un placer compartir con ustedes este espacio. Así que, bueno, muchas preguntas ahí, Lu. Sí. A ver, voy contando. Básicamente, sí, hice varias empresas hasta que me fue realmente bien con una. Fue un montón de trabajo porque, como dije, varias, en algunas fue bien, en otras fue mal, en una me fue mal y aprendí un montón. Yo siempre digo que ese fue como una especie de MBA acelerado. Eh, Me parece que es importante destacar eso porque uno siempre escucha las buenas historias y parece como que pasó de un día para el otro. Y cuando yo vendí mi última empresa, cuando nosotros éramos dos socios, tenía un poco más de 40 años. Entonces lo había intentado varias veces. Eh, o sea, fue un montón de trabajo, fue intenso y no pasó en 2 días. Entonces quiero destacar eso porque muchas veces parece como que, bueno, simplemente pasó. A algunos les pasa, tienen muy buena suerte y mucho trabajo, siempre hay mucho trabajo desde la primera. En mi caso no fue así. Si bien en otras también me fue bien y bueno, no me puedo quejar. Así que esa es la primera cosa que quería destacar. Y después, bueno, en realidad fue un proceso, ¿no? No es que, medio como contaba Marta, tenía, si ahora miro para atrás, es como que siempre de algún modo supe dónde estaba como eh, como mi brújula y para dónde iba y lo que me motiva y lo que me levanta a la mañana y lo que me gusta hacer, pero tal vez antes no lo tenía tan claro. A mí me gusta inventar cosas, organizar, armar empresas, toda la primer parte realmente a mí me motiva mucho y lo vengo haciendo desde que estaba en el colegio de algún modo. Es que tuve mis primeros proyectos, mi primer proyectito fue como cuando tenía 14 años, entonces es como que siempre estuve haciendo entrepreneurship. En aquella época, tengo bastantes años, no era originalmente
tan cool como es hoy, porque como decía Marta, no, o sea, uno no era entrepreneur, de algún modo, eras emprendedor, pero no, mucha gente pensaba, me acuerdo, mi primer trabajo o mi segundo trabajo fue en IBM, y cuando yo me fui de IBM para armar formalmente mi primera empresa, todo el mundo me decía, estás loca, estás dejando ese trabajo, sos muy joven, tenés que hacer más currículum, y para mí era lo natural porque nunca había querido estar haciendo los trabajos que había estado haciendo hasta ese momento porque no era lo que realmente me motivaba. Y básicamente cuando vendimos nuestra última compañía, que sí, la empezamos acá en Argentina, y como justamente era una plataforma para fondos de venture capital y private equity para medir sus inversiones, llegó un momento que no daba seguir acá porque, por varias cosas lamentablemente, pero también nuestros clientes estaban afuera de Argentina y vivíamos viajando. Y bueno, llegó un momento que lo natural fue mudarse, nos mudamos a UK y la seguimos internacionalizando desde allá. Todo se aceleró al momento de mudarnos. Y bueno, cuando la vendimos dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Tipo, primero dije, no voy a hacer nada, me voy a vivir abajo de un cocoteiro, voy a hacerme totalmente hippie, ¿no? Ahora a descansar, a meditar, jugar al tenis, hacer deporte. Bueno, al mes estaba un poco ansiosa. A los 3 meses me sentí algo así como muerta, mi teléfono sonar todo el tiempo, no tener tiempo para nada. Tipo, nadie me llamaban por alguna cosa esporádica. Bueno, por suerte me invitaron de la Universidad de Oxford a ser mentor, y bueno, ahí me empecé a involucrar un poco más con otros startups, y también tenía mucho esto del síndrome del impostor, ¿no? Sentía, yo no puedo ayudar a los startups, tipo, yo hice el mío o los míos, pero no me sentía que realmente de qué forma los puedo ayudar. Pero cuando me empezaron a decir que sí, que, o sea, a llamar y a decir que los había ayudado con esto, con aquello, a invitar a participar en sus advisory boards, es como que me fui animando un poco más. Una cosa llevó a la otra, entonces terminé invirtiendo en alguno de esos startups con los que estaba trabajando, porque realmente me gustaba la ciencia y la tecnología. Yo soy muy nerd, me encanta meterme, sobre todo en proyectos científicos, aunque no soy científica. Ahora, por suerte, tengo una socia que lo es, y otros socios bueno, cada uno es muy bueno en lo que hace. Pero bueno, al principio era un poquitito más intuitivo, ¿no? Entonces, bueno, fue una cosa llevando a la otra, entonces me fui animando a invertir de a poquito en algunos startups y eso, bueno, fue creciendo. También me fueron invitando a otras aceleradoras, entonces también la idea era como hacer una especie de cherry picking de los proyectos en los que uno estaba metido y que confiaba en la ciencia y o la tecnología y también en el equipo de founders, y que también si uno ponía algo, podíamos ayudarlos a hacer una especie de fast tracking de todo ese proceso. Entonces, bueno, ahí también nos fuimos sintiendo más cómodos. Ahora hablo en plural porque también algunos invertía sola, pero también empecé a invertir con quien era mi socio, y también algunos inicialmente amigos o gente que habían sido inversores en algún otro proyecto mío en algunos casos, o nos decían, bueno, si invertís en estos proyectos, avísame la próxima, me parece que está bueno, y una cosa fue llevando a la otra. Entonces, bueno, fuimos armando una especie de Angel Club barra fondo, que fue evolucionando. Con uno invertimos en modelos SaaS y tecnología, más bien deep tech, y en el otro mucho más temas de biotech y Sustainable Innovation, que es realmente mi pasión. En Baxon, que era nuestra empresa, el último módulo que desarrollamos era el módulo de ESG, de Environmental, Social and Governance, que servía para medir el impacto que los fondos, que eran nuestros clientes, tenían por hacer las cosas bien de algún modo, ¿no? Entonces lo que nosotros queríamos era demostrar que hacer las cosas bien tenía sentido. Entonces, bueno, esto era un poco como mi bebé. Y cuando terminamos con Baxon, la idea fue meterme más aún en todos los temas de innovación, pero con sustentabilidad. Entonces, bueno, también en Oxford mi especialidad fue como, o es, soy su expert in residence en todos temas que tienen que ver con ESG, sustainability, ayudando a startups que no necesariamente son de impacto
a crecer dentro del marco de la sustentabilidad. Y lo mismo, bueno, estoy haciendo con ESADE, bueno, con diferentes organizaciones, aparte que con nuestro fondo y con el Global Entrepreneur Program, que es un programa del gobierno de UK que también lo que hace es como rastrillar talento en el mundo para cuando encontramos proyectos, compañías, entrepreneurs que tienen este talento y estos proyectos que sentimos que pueden de algún modo aportar su granito de arena para cambiar el mundo, bueno, UK los ayuda a que puedan desarrollarse allá. Entonces, bueno, soy una de un grupo de 24 International Dealmakers, yo estoy para Iberoamérica. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, contestando a tu pregunta, ¿no? No es que fue de un día para el otro y de repente de un día me encontré del lado de los inversores, de los que eran nuestros clientes, y también haber tenido durante tantos años Baxon, y estábamos medio como en el ojo del huracán viendo cómo los diferentes inversores en diferentes lugares del mundo invertían y manejaban sus portfolios. Eso también ayudó mucho para de repente decir, ok, nosotros tenemos un poco las dos visiones, ¿no? Ahora viendo lo vivido, que siempre es diferente, pero también ser entrepreneur y después saltar un poco del otro lado y poder ayudar a los entrepreneurs a entender también qué están buscando los inversores, que uno está muchas veces enamorado de su empresa, de su proyecto, y bueno, y el inversor lo ve de otra forma, entonces es como que entrar y salir de ese lugar, cambiarse el sombrero, también ayudó bueno, a poder conectar con los entrepreneurs con los que trabajamos y también los otros inversores con los que trabajamos. Era un poco el Ujú. link. No sé si Ok. contesté todas las Sí, preguntas. sí, perfecto. Hasta acá me llevó que invertir no es solamente ser un socio financiero, sino que implica manos a la obra y asistir y ayudar a las startups a crecer y poder lograr justamente el desafío de impactar y de lograr los resultados que buscan, ¿no? No es solamente invertir desde el punto de vista de querer tener un retorno financiero, ¿no? Es mucho más que eso. Y Lu, vos sos experta en estrategia y lo transitaste desde múltiples mundos, esta disciplina, desde el mundo corporativo, consultoría, tu propia firma, con lo cual, ¿qué te lleva después de tantas experiencias con diferentes roles, también asistiendo digamos, desde el mundo de la política inclusive? eh, ¿Qué te lleva en este momento a dedicarte a la inversión de capital de riesgo? Bueno, la verdad que mientras escuchaba, primero, buen día a todas, es un gusto tenerlas y aparte hay varias que las conozco porque fueron alumnas mías, así que bueno, me energiza, digamos, tener la posibilidad de charlar un poco juntas y compartir experiencias. Voy a ir a tu pregunta y recoger un poco de lo que decían Marta y Paula. Me sentí identificada cuando las escuché porque, como Marta dijo, el camino puede ser planificado o no. Y en mi caso no lo fue, al igual que ella contó su historia y Paula contó la de ella. Lo que sí siempre estuvo presente, y ahora lo digo con la reflexión de los años, siempre hubo una pasión por emprender en sentido amplio y una pasión por el propósito y el talento. A mí me emociona fuertemente el talento y la capacidad de romper, de disrumpir, ¿no? Como le dicen hoy. Y es algo que desde chiquita yo veía una película y a mí me gustaba el que obtenía un logro y el que podía lograr algo que generara un impacto. Entonces siempre tuve ese espíritu emprendedor, también viniendo de una familia de perfil empresarial, y también, digamos, en una crianza donde hace lo que te apasione, lo que elijas hacer, hacelo de la mejor manera posible, no importa qué. Bueno, uno toma eso al principio de la vida, nada, y arranca, ¿no? Entonces, y con esa admiración yo, casi sin darme cuenta, a medida que fui estudiando y fui tomando decisiones, por ejemplo, primero en el plano académico, cuando terminé la universidad me fui a hacer una experiencia a Estados Unidos y ahí
me anoté en George Washington University, digamos, a tomar unas materias del MBA, que todavía yo era joven para hacer el MBA, pero bueno, tomé un par y las elegí de temas vinculados al emprendedorismo. Y después hice el MBA, yo hice una carrera después en Management Consulting, pero cuando me tocó ir al MBA, entré y busqué entrar en Babson College, que es la universidad americana, una que tiene de los mejores rankings en temas de emprendedorismo, ¿no es cierto? Entonces, eso estaba dentro mío. Entonces, ese fue el primer factor. Y el segundo factor tiene que ver con también la inclinación natural, ¿no es cierto?, de uno, en qué área uno forma capacidades. Y yo estaba convencida de que tenía que aprender antes de emprender, pero también me di cuenta que emprender se emprende de muchas maneras y a lo largo de toda la vida. Entonces hubo un hilo conductor, y eso también es algo que me gustaría destacar de mi experiencia y de alguna reflexión de aprendizaje. Es bueno, digamos, pasar por muchas historias, pero ir teniendo una historia, ir teniendo un hilo conductor, algo que a lo largo de esa historia a vos te hace consistente. En mi caso, tuvo mucho que ver con digamos, el ADN, ¿no?, de uno y en qué uno se siente más ávido y capaz de aprender. Y tuvo que ver mucho con la estrategia. A mí la estrategia me apasiona, ¿no es cierto?, porque de alguna manera es un arte que implica una capacidad de lectura, de identificación de oportunidad, pero al mismo tiempo de capacidad de mirar para adelante, de contextualizar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es el qué puedo hacer, el hacia dónde me dirijo, el cómo lo hago, y es un arte, ¿no es cierto?, de diseño y demás. Entonces, de muy joven empecé una carrera en Management Consulting, trabajé para Arthur D. Little, siempre con foco en estrategia, y me parecía que eso era atractivo para mí en ese momento de la carrera, porque me daba la oportunidad de diseñar estrategia, digamos, junto a gente obviamente mucho mayor que yo en ese momento, y exponerme a múltiples experiencias. Y eso fue llevando, ¿no es cierto? Trabajé para Arthur D. Little, después dirigí el área de estrategia para América Latina de una empresa que hace consultoría de desarrollo de estrategias de marca, que se llama Future Brand. Y en el medio, la estrategia pasó al plano, digamos, en vez de empresa, al plano de países, porque ahí lo conocía Jorge Forteza en ese momento, quien fue, digamos, como un padre profesional para mí, le estoy hablando hace 25 años más o menos, donde incursionamos no solo en el tema de estrategia de empresas, sino de países. Y la Universidad de San Andrés en ese momento me invita a dar clase con Jorge a partir de un trabajo previo que yo había hecho para hacer estrategia de países, ¿no es cierto? Y entonces desde ese entonces la universidad forma parte de un foro que dirige Michael Porter desde la Universidad de Harvard, que es justamente para que, digamos, podamos enseñar en las universidades y podamos trabajar en nuestros países para poder ser llamados por los líderes, ya sean presidentes, ministros, etcétera, para ayudar en la definición del país que se puede ser, ¿no? Y cómo es ese arte, digamos, de estrategia de país y de gestión de esos procesos. Así que eso me llevó, y desde Harvard, digamos, la misión era: a vos te tiene que llamar un presidente o te tiene que llamar un líder del ámbito político de tu país o de tu región para que colabores con eso. Y ahí vamos a haber cumplido la misión. Bueno, eso pasó milagrosamente, las cosas se dan de esa forma, y me invitan a formar parte de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, que era un startup, ¿no? Entonces, ahí empezamos, digamos, a emprender en otras disciplinas con mucho propósito, que era poner la Argentina en el mundo y hacer de la inversión privada una estrategia, una política de Estado. Bueno, la política es imperfecta, no vamos a hablar, digamos, de temas de política acá, pero eso fue, digamos, otro ámbito en el cual se emprende y en el cual, además, parte de lo que había que hacer era diseñar políticas para el desarrollo emprendedor, para el crecimiento e internacionalización de las firmas y para la atracción de inversiones. Bueno, eso fue hace muchos años. Aprendí muchísimo,
Me vinculé con un montón de países que estaban, digamos, con el formato que se le estaba dando esto, que seguía las mejores prácticas internacionales, estaban encantados de ayudarnos desde Estados Unidos, Irlanda, España, bueno, el País Vasco, digamos, y consultoras internacionales, y enorme cantidad de talentos que se nos vinculaban y vinieron a trabajar con nosotros para eso. Y la historia siguió, yo salí de ahí, ese fue un paso corto, yo tenía un rango de subsecretaria de Estado y era una organización, digamos, en la que estaba en el directorio, y salgo de ahí y monto mi empresa, digamos, de transformación de negocios para competir en la nueva economía, o sea, en la era digital. Y la vida siguió, ayudé, ahí también, digamos, empecé a trabajar con startups bastante crecidos, no solo con empresas tradicionales, hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, yo ahora quiero poner en juego todas estas capacidades que tengo al servicio, digamos, de un proyecto más empresarial. O sea, yo ser, digamos, está bien que en la consultoría uno emprende y es el dueño, el líder de su consultora, pero quería ir un paso más allá. Y entonces había dos maneras, o un greenfield, ¿no? Y un startup, o a través de la inversión. Y la estrategia se lleva muy bien con eso, y todos estos caminos transcurridos, digamos, me facilitaban, digamos, una mirada bastante amplia para este tema. Y bueno, volví a emprender, ¿no? Y ahí me encontré, digamos, con mis socios, quienes son hoy Roberto Baimaster, Paul Dugal, Kevin Ball, Heibel Kredermacher, Gerardo Olmedo, o sea, todo un grupo de hacedores, en realidad, que estaban en una etapa similar, ¿no es cierto? Porque acababan de vender, Roberto Baimaster acababa de vender junto con Paul Dugal el grupo ASA al grupo Globant, y querían también, tenían el mismo propósito. Nos conocíamos de antes, y vamos a hablar después en un rato, digamos, de esto de tejer redes, ¿no? A lo largo de todo nuestro camino vamos tejiendo redes. Yo les recomiendo siempre cuidar mucho la manera en que entran, salen, se relacionan, y dar y recibir en todo momento sin especular o pensar para qué te sirve en ese momento, porque la vida es larga, y uno va, digamos, haciéndose una paleta de colores, que uno es un color adentro de la paleta, pero no puede hacer nada, ¿no? Si no es en un contexto, en un grupo, en un equipo. Y entonces, bueno, la vida me llevó a reencontrarme con varios de los que hoy son mis socios, con los que habíamos compartido negocios, iniciativas en otro momento, y iniciamos este camino de la inversión que después les voy a contar en un ratito. Pero lo que quiero destacar es, no sabía que me iba a dedicar a esto hace 25 años atrás, pero sí sabía que iba a emprender. Y sí sabía que tengo un motor emprendedor y una pasión por el impacto, por el propósito, y entonces fui llevando mi instinto, pero siempre consciente de que tenía que haber un hilo conductor. Y eso también creo que es importante, porque uno tiene que en todo momento poder agarrarse de ese hilo conductor, ¿no? Y poder decir quién es y qué puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, para resumir, creo que se dieron dos factores. Uno es ese ADN emprendedor, esa vocación por el propósito, por el talento, etcétera. Y la otra es la conciencia de crear, digamos, un set de capacidades que sea claro y que pueda ser un hilo conductor a lo largo de la vida, del cual, digamos, yo me pueda comunicar mejor con los demás y agregar valor concreto, ¿no es cierto? Bueno, así que eso fue un poco lo que me llevó. Buenísimo, Lu. Creo que es fundamental este mensaje que estás dando, que las tres tuvieron una historia de vida completamente distinta, caminos diferentes, pero siempre fueron muy fieles y leales a ese hilo conductor que más allá de que el camino te lleva por diferentes lugares, es el que es tu visión de largo plazo, ¿no? Es lo que te va guiando para cumplir tus propios objetivos y propósitos, digamos, profesional y personal.
¿no es cierto? Eh, entonces, para volver al tema de las inversiones, las tres obviamente ya han comentado, son inversoras que hacen inversiones, pero desde distintos modelos de negocio, ¿sí? Están enfocadas de diferentes formas y esto es interesante que nos cuenten un poco, por ejemplo, Marta, vos liderás NextTP y cómo es el modelo de negocio ahí digamos, de la inversión de un venture capital. Básicamente, el primer gran titular que quiero corregir, que las inversiones de Venture Capital no son inversiones de riesgo, sino que son inversiones de capital inteligente. Perfecto. ¿Okay? Entonces, a mí me gusta llamarlo inversiones en capital emprendedor o inversiones que somos inversores relacionales, o sea, no somos inversores financieros. Y esa es la razón por la cual yo estoy donde estoy, porque yo no vengo del mundo de las finanzas. Si yo estuviera en un asset management o algo por el estilo, sería, no sé, que no está mal, pero sería la recepcionista o no sé, alguien que haría las comunicaciones, pero no podría estar operando el negocio. Entonces, básicamente el modelo nuestro, nosotros comenzamos, como decíamos, en un momento en donde el ecosistema era muy maduro, no existía ningún venture capital en Argentina y muy poquitos en Latinoamérica, te diría que casi ninguno, con el modelo que hacíamos nosotros, que era un micro VC con programa de acompañamiento, con un programa de aceleración. El único que estaba era un Corporate Venture Capital que había empezado 6 meses antes que nosotros, que era Guaira, que es Guaira, ¿no? Y nos copiamos de un modelo de Estados Unidos. La realidad es esta, nos inspiramos con un modelo de una compañía que se llama, una aceleradora que se llama Techstar, que básicamente dijimos, a ver, Y Combinators nos encanta, queremos ser como ellos, pero están en Silicon Valley. Nosotros no estamos en un entorno como Silicon Valley, pero encontramos a Techstar, que tenía el mismo modelo que Y Combinator, pero que estaba en un pueblito muy chiquito que se llama Boulder, Colorado, que es igual que Bariloche. Y desde un Bariloche pudieron hacer una aceleradora global y entonces nosotros dijimos vamos a poder hacerlo desde Argentina para toda la región. Así que en ese momento el total de Venture Capital derramado en toda Latinoamérica en el año 2011 era de 143 millones de dólares. Quiere decir que lo que casi hoy es una o dos transacciones era todo Latinoamérica. O sea que nosotros éramos un poco la niña bonita, todo llegaba a nosotros, todos los deals, no teníamos ningún problema para poder lograr invertir en los startups que quisiéramos. Pero en el año 2017, cuando nosotros salimos a buscar nuestro segundo fondo, ya la inversión en Venture Capital, producto de muchos otros fondos que aparecieron en toda la región, inclusive CASEC empezó después que nosotros, Sequoia, Andreessen Horowitz que bajó, SoftBank, etcétera, ya la inversión estaba rondando en 1 o 2 billion dólares para terminar, digamos, el año pasado, bueno, tuvimos un pico de 15 billions y ahora el año pasado en 7,5 u 8. Entonces dijimos, bueno, para poder realmente ser elegidos por los emprendedores, porque es una mentira de que nosotros somos los que elegimos a los emprendedores, o sea, es una falacia. Los emprendedores nos eligen a nosotros y eso está dado básicamente por el valor agregado además del dinero. Porque la realidad es que el color del dinero es igual que lo ponga quien lo ponga. El fondo más grande, el más chico, el inversor ángel, etcétera, etcétera. Pero el acompañamiento, el conocimiento y demás varía. Entonces ahí decidimos ajustar nuestra tesis de inversión, que la continuamos hasta hoy, que fue muy acertada y que es básicamente producto de las compañías que habíamos invertido, las que menos desaparecían, o sea, las que menos eran write-off, cuando uno invierte en Venture Capital ya se sabe que al menos el 60% de las inversiones van a desaparecer. Puede haber un home run, en el caso nuestro tenemos más de uno, y después otras que van a dar, digamos, el retorno esperado con compañías que se denominan de growth, ¿no? Habitualmente. Bueno, las que habían muerto, muchas eran las B2C, porque requieren mucho capital al inicio y demás, y las B2B se mantenían constantes a lo largo del tiempo. Por el otro lado, la transformación digital de las grandes compañías no llegaba, producto de lo que decía Lu, ¿no? Esta cosa de que cuesta hacer innovación internamente y que también en ese momento se miraba la startup como diciendo, este no me va a venir a molestar, porque es una startup, ¿qué va a pasar, no?
pero la realidad es que tenía que llegar, porque era imposible de que pudieran acelerarse los procesos en las grandes corporaciones para poder ir al ritmo de la necesidad del mercado. Y por el otro lado nos dábamos vuelta y decíamos, bueno, nosotros como socios, ¿cuál es y nuestra red, ¿no?, de mentores, de contactos, el network que tenemos, está relacionado con el mundo B2B? O sea, yo tengo 25 años de experiencia de estar en el mundo B2B. Así que ahí decidimos cambiar la tesis y nos enfocamos específicamente a invertir en compañías early stage, esto es compañías que pueden tener un PowerPoint, un mínimo producto viable y un equipo, al menos 2 socios complementarios, que estén resolviendo un problema a través de la tecnología para otras empresas u otras startups. Si es software as a service, mucho mejor. Que tengan como foco Latinoamérica. Invertimos entre $500.000 y $3 millones con el primer cheque. Podemos liderar la ronda. Y después guardamos 3X para hacer follow-on, o sea, para acompañarlos en las siguientes rondas. ¿Por qué? Porque queremos mantener una buena participación a lo largo de la vida de aquellas compañías que son high impact y mantener un seat en el board como para poder hacer un acompañamiento hands-on muy fuerte a través de los socios y de los colaboradores de nuestro venture capital. Ok, vos ahora ya estás en tu segundo fondo, ya, digamos, estás haciendo todas las inversiones, estás Sí, planificando un tercer fondo. sí, en realidad todo el fondo primero está invertido, estamos en etapa de desinversión porque ya tiene 10 Claro. años, el fondo 2 está todo invertido como primeras compañías, o sea, 22 compañías invertimos, ya hay 2 exits en ese fondo y solamente tenemos capital para follow-on y en breve vamos a anunciar nuestro tercer fondo para seguir invirtiendo con la misma tesis. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, Pau, vos tenés como los dos sombreros, ¿no? Por un lado sos mentora y tenés un conjunto de iniciativas relacionadas con identificar emprendedores, identificar buenos negocios y darles asesoramiento. Por el otro invertís. ¿Cómo sinergizás o cómo integrás los dos mundos dentro del modelo de negocios que vos estás desarrollando? Bueno, a ver, agarrando un poco lo que contaba ahora Marta, también lo que contaba Lu hace unos momentos, ¿no? Nosotros pensamos, coincidimos con esa frase que dice, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente con esa granularidad que tenemos, invertimos como en una etapa un poquito después de lo que invierte Nexttipi, por ejemplo. Nosotros trabajamos muy cerca de todos estos fondos, aceleradoras, como les contaba antes, bueno, somos mentors en diferentes lugares y lo que hacemos es cherry picking de estas compañías, en donde, como bien decía Marta, no es que elegimos nosotros, o sea, nos elegimos mutuamente, nosotros elegimos, pero también nos tiene que elegir el equipo. El equipo de fundadores tiene que sentirse cómodo con nosotros y nosotros tenemos que sentir que también realmente les podemos agregar valor, porque lo que tratamos es de disrisquear, de bajarle el riesgo a la inversión en las diferentes etapas. Entonces, la primera es haciendo un buen scouting. Al haber trabajado con ellos, haberlos mentoreado o tener equipos con quienes trabajamos muy bien, todo esto de tejer redes, como decía Lu, tener un buen ecosistema, trabajar cerca, acá todos colaboramos porque eventualmente trabajamos juntos, invertimos juntos. En algunos podemos invertir un poquito antes, en otros un poco después, pero la idea es trabajar juntos y ver cuáles van a ser esos caballos ganadores. Entonces, ir viendo cuáles valen la pena por un lado, fundamentalmente el equipo, el founder, qué tan alineado está el advisory board, si tienen uno y si no que lo tengan y que esté alineado, porque eso es muy importante, porque es gente con experiencia que los va a ir acompañando y protegiendo de algún modo, mostrándoles un poco algunos posibles escollos en el camino. Y bueno, después también donde, de acuerdo a nuestro set de skills, sí, a nuestro expertise como equipo, podemos también ayudarlos, porque puede haber un caso que es fantástico, pero es B2C, y nosotros no venimos de B2C, entonces no invertimos en B2C. Invertimos SaaS B2B, invertimos en Sustainable Innovation, invertimos en ciencia que podamos entender, en tecnología, en deep tech que podamos entender. Entonces, básicamente es un trabajo de equipo, donde sí
el entrepreneur va a estar full life invested y nosotros a lo mejor entramos y salimos en esta posición de inversores, pero sí tenemos que poder realmente agregarles valor para también bajarles el riesgo en este proceso de fast tracking. Y nosotros invertimos fundamentalmente, digo fundamentalmente porque no es exclusivamente, pero la mayoría de los casos en casos nacidos en Latinoamérica o Latin American Founders con proyección global, donde en muchos casos sí, el primer milestone es Latinoamérica, pero buscamos una proyección global para también poder apalancarnos en todos los networks que tenemos, ya que gran parte de nuestro network está afuera, ¿no? Fundamentalmente en UK, Europa y también, bueno, Estados Unidos, Middle East. Yo casi toda mi carrera la hice afuera, entonces si bien soy argentina y viví acá, pero desde acá viajaba mucho, entonces justamente la idea es ser complementarios con los Next TPs, con los White Lions, para poder como close, cerrar ese gap y lo que nosotros llamamos de entre casa, cruzar el pond, cruzar el Atlántico y bueno, e internacionalizarlos, ¿no? Ayudarlos con todo ese proceso de internacionalización que nosotros lo hicimos nosotros mismos varias veces con nuestra compañía. Y entonces, bueno, ayudarlos específicamente en eso, primero sacando los 5 tomos de todo lo que no hay que hacer, para poder ayudarlos a no cometer idealmente algunos errores y bueno, y ayudarlos y acompañarlos en lo que sea necesario, básicamente. Muchos nos dicen que somos una especie de psicólogos a veces, porque estamos ayudando no solo a la compañía, pero también al entrepreneur, Al equipo. viendo, como luchando contra los miedos internos. Uno está en un momento en la gloria y el mismo día de repente siente que no sirve para nada y se siente en una posición muy solo. Entonces, bueno, poder ayudarlos también en todos esos temas que es una especie de montaña rusa emocional permanente, que bueno, que todos hemos vivido y que bueno, nos importa mucho que se sientan que no están solos, que entendemos lo que están pasando. Ujú, ujú. Perfecto, buenísimo. Y esto que ustedes marcan, ¿no? El acompañamiento y además en diferentes etapas de la vida de la startup. Vos decías, nosotros vamos un poquito después que, que la etapa en donde invierte Marta, y eso también está bueno de hacer hincapié, que son diferentes socios estratégicos para diferentes momentos de la vida de la startup. Y Lu, vos tenés un modelo de negocio un poco distinto a lo que es un fondo de inversión tradicional. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, sí, tenemos un modelo distinto, un poco por los orígenes que contaba. Nosotros nos constituimos como una empresa de inversión de capital y de inversiones ángeles, pero todos los founders vienen del hacer, ¿no? No son, como decía Marta, ¿no es cierto? Gente que viene de hacer asset management o portfolio management, sino digamos que en el grupo tenemos grandes emprendedores, ¿no es cierto? Como fue el caso de Roberto, que emprendió el grupo ASA y finalmente hizo un gran éxito, digamos, al grupo Globant. Paul, digamos, era quien hizo todo el corporate development y desarrolló durante toda esos 20 años, digamos, el desarrollo corporativo, digamos, con todos sus partnerships y el levantamiento de alrededor de $100 millones. Quien fue después, otro de los socios es abogado y legal counselor de estos grandes, digamos, empresas, digamos, que hacen estos recorridos. Kevin Ball fue el COO para toda América Latina del HSBC, tiene una gran experiencia, digamos, en ese ámbito, en esa industria, pero también en dirigir equipos. Y otro de los socios es un empresario del mundo del agro y de otros sectores. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por eso no nos definimos como fondo. Nosotros dijimos, nosotros no queremos levantar capital del PIS, ¿no es cierto?, en esta etapa, por lo menos, y administrar un fondo, sino que queremos administrar nuestro propio portafolio. Vamos a invertir dinero propio de cada uno de los socios y lo vamos a complementar en cada uno de los casos con venture partners, con inversión de
gente que esté interesada en esos proyectos. Ahí tenemos una gran red, una muy linda red de inversores que están interesados en este tipo de inversión, pero que no tienen una empresa para hacer esto, y entonces compartimos con ellos o varias o una de las empresas que tenemos en el portafolio, y entonces vamos par y paso e invertimos, digamos, un monto que viene de la constitución de capital de White Lions y otra parte, digamos, coinvertimos con Venture Partners. Y ponemos un gran énfasis, totalmente coincido con Marta y con Paula, es un proceso de elección mutua. Y nosotros cuando salimos a buscar nuestras inversiones, decimos claramente, si no nos involucramos no nos interesa. Porque otra vez vuelvo a eso de la paleta de colores, digamos, si vos sos un emprendedor, lo que más necesitas es talento y experiencia. ¿Quién lo transitó primero? ¿Quién accede a ciertas redes? ¿Quién te puede alertar de quién te puede asesorar en una negociación? Porque muchas de las cosas que pasa a un emprendedor son path dependents, ¿no es cierto? Entonces, vos cometés un error muy fuerte en un determinado momento del camino del startup y puede costarte muy, pero muy caro. A veces sacarte el juego, a veces sacarte el juego. Entonces, y la verdad que muchos de estos emprendedores lo hacen por primera vez lo que están haciendo, lógicamente. Entonces, ¿qué más querés que tener un advisory board activo, hands-on, pero que haya transitado por varias de las cosas que vos vas a tener que transitar? Y que si no también sabe con quién hablar para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro modelo y nosotros, digamos, entonces invertimos capital, pero invertimos nuestro sweat, ¿no? Como se le dice, nuestro tiempo y nuestras experiencias, y recibimos un equity también por eso. Y eso es una elección, ¿no es cierto? Porque el mercado, quiere decir, los emprendedores tienen que elegirte y querer darte eso para eso. Y bueno, hemos construido ese modelo, tenemos un portafolio en el que invertimos en todos emprendimientos de base tecnológica o científica, que entendemos, como dice Paula, eso es fundamental, por supuesto, y que están en un camino hacia la Serie A. Quiere decir que ya tienen una prueba de concepto, ya su producto está en el mercado, ya fueron validados, están creciendo, están en el camino a facturar más o menos, por decir en promedio, porque hay distintos ejemplos, pero $1 millón, ¿no es cierto? Y están o más, o 2, o 3, y están en búsqueda de la Serie A, ¿no es cierto? Y entonces nosotros los asesoramos y los apoyamos mucho durante ese proceso. Nosotros decimos que somos guides, not gurús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos gusta embarrarnos un poco las manos. En general estamos en el advisory board o en el board de estos startups. Y en este momento, si les tuviera que decir en qué áreas estamos invirtiendo, en AgTech, en FoodTech, en Biotech y en HealthTech. La mayoría, digamos, son varias, son plataformas, también parecido, muy B2B también, muy B2B. Voy a hablar de un caso que es distinto, pero en general son B2B, tenemos la misma percepción y estrategia en ese sentido con Paula y con Marta. Y porque, digamos, nosotros creemos en que estamos en un momento de altísima disrupción. Vemos que las grandes corporaciones tienen dificultad para innovar, o por lo menos lo hacen más lento, porque naturalmente tienen estructuras, tienen una inercia, tienen un core business, ¿no es cierto? Y los startups no son los mismos startups de hace 20 años atrás. Hoy los startups vienen a dinamizar sistemas de negocio, quiere decir cadenas de valor completas. Cambian la manera en que se hacen las cosas. Nosotros, por ejemplo, invertimos en una plataforma que integra toda la cadena de granos, desde el campo hasta el puerto, pasando por todos los jugadores que están en el medio. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de un startup que viene a poner una infraestructura en una industria que no existía. Entonces no compite con alguien directamente, uno siempre compite, ¿no es cierto? Pero
porque es un tipo de jugador diferente. Entonces son disruptores, no quiero entrar en el detalle de los ejemplos, pero son disruptores y nosotros creemos que hace falta crear esos disruptores, ayudarlos a existir, porque es lo que va a hacer que todo el ecosistema suba a un nuevo nivel de valor, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay Lu, sí. ay, perdón. No, no, te iba a hacer una pregunta, pero seguí, seguí. Bueno, eso, ¿no? Y es un mensaje que por ahí tiene que ver con nuestra tesis y tiene que ver con algo para dejar, ¿no es cierto? Es decir, hoy ya no es el liderazgo de una empresa, sino que es quien puede liderar la transformación de un ecosistema de negocios. Y en muchos casos están siendo los startups tecnológicos o de Ujú. base científica. En otro extremo tenemos otro ejemplo, por ejemplo, acabamos de estamos liderando como inversores la creación de una empresa de biotecnología que se llama Galtec, por ejemplo, que salió en los medios la semana pasada y que se está desarrollando dos drogas, una que tiene que ver con la inmunoncología para tratamiento de cáncer y la otra para enfermedades autoinmunes. Y ahí también, ¿no? El talento, es ahí el Ujú. propósito, el propósito es apoyar un equipo científico liderado, por ejemplo, en este caso por Gabriel Rabinovich, que Claro. es una personalidad a nivel global, y es un tipo de inversión diferente, muy hands-on también ahí, en lo que es el desarrollo empresario de llevar Ujú. una transferencia tecnológica al mercado y al mercado internacional, que no es la típica, digamos, de las plataformas, pero que tiene mucho impacto. Ok, y ahí les quiero hacer una pregunta a las tres, se nos fue el tiempo y hay mucha gente que ya se tiene que desconectar. En todo esto que han comentado, ¿cómo ven el rol de las mujeres, ¿no? La participación de las mujeres, y acá va transversal a las tres, quien quiera aportar. Creo que para cerrar esta charla, y si hay preguntas, que por favor vayan levantando la mano también, que las vamos a contestar. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro del ecosistema, tanto como en las startups o invirtiendo? ¿Cómo sienten que está la situación? ¿Cómo esto puede de alguna manera mejorar con el tiempo? Y si hay algún consejo, no sé si consejo es la palabra, pero si quieren compartirnos en qué podemos hacer foco nosotras, qué capacidades debemos construir para llevar adelante, si nuestro propósito está de alguna manera alineado con alguna de las cosas que ustedes han comentado, ¿no? Si me permiten, avanzo yo porque también necesito bajarme de la reunión, si me disculpan mis colegas. Básicamente, ¿cómo es el rol? Todavía muy pasivo, ¿ok? Por eso el trabajo que estoy haciendo desde las dos ONG que lidero, tanto de emprendedoras como de inversoras, todavía falta una gran capacidad de empoderarnos y de tratar de dejar de ser las perfectitas y hacer las cosas no tan perfectas, pero hacerlas, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo posible. Y fundamentalmente es una cuestión que la tenemos que trabajar internamente nosotros. El ecosistema no nos está limitando. Mm. Creo que la mayor limitante la tenemos nosotros. Yo digo que nosotros somos las principales depredadoras de nuestra capacidad, de nuestras capacidades. Entonces, yo hago un llamamiento, ¿no? A esto, así como dijimos entre las tres, esto del hilo conductor, de la ruta, de llevar adelante, cuál es mi propósito, también está este hecho de creérnosla un poco más, ¿no? Porque la verdad que tenemos mucha capacidad para llevarlo adelante. Desde el punto de vista de mi área en el mundo del venture capital y en inversiones de alto impacto, que creo que es lo mismo que Paula y que Elu, necesitamos imperiosamente la incorporación de más mujeres de los dos lados de la mesa, ¿no? Del lado del emprendimiento y del lado de la inversión, porque básicamente las compañías que son lideradas por mujeres hacen mucho, y los fondos hacen mucho más con menos. Somos más bootstrappers, esto quiere decir que hacemos con poquito, mucho, y por el otro lado tenemos esta capacidad de atraer recursos, de mantenerlos e identificar lo mejor de cada una de las personas que trabaja con nosotros, ¿no? A diferencia de que el varón, que es mucho más determinante, en donde tiende a jugársela todo y te gasta todo el dinero que tiene para hacer una campaña y después vemos, y nosotros somos más, cuidadosas en eso, y con respecto a las personas en general dicen, esta persona no sirve.
sin antes decir, bueno, a ver, ¿en qué esta persona fue buena? ¿Por qué la elegí en aquel momento? Y ver si puedo aprovecharlo en sus mejores capacidades para ser parte del equipo. Creo que eso sería lo más resumido que puedo, como para poder cerrar antes. Mil gracias, Marta. Excelente lo que nos compartiste. Yo le agregaría un par de cositas también en línea con lo que dijo Marta y muy rápido, porque también así en respeto de todas que tenemos que cortar. Pero yo diría que lo que dijo Marta, ¿no? El ecosistema no nos frena. Yo el otro día contaba, decía, hoy amanecí en una reunión donde eran 40 hombres y yo, 7 hombres y yo, 5 hombres y yo, pero no importa, o sea, piénsense a ustedes mismas, ¿no? Dense un contenido propio y dense en un lenguaje propio. No nos tenemos que parecer a los varones, porque uno hace la carrera, esto es un aprendizaje a los 50, ¿no es cierto? Y observando, y uno está acostumbrado a tener un jefe, un compañero, otro jefe y otro compañero, porque era lo normal, era en los ámbitos estos que son más masculinos. Y la forma y uno tiende a copiar a veces sin querer, ¿no es cierto? Pero la forma para las mujeres es distinta que para los varones. Y parece algo ridículo lo que estoy diciendo, pero pasa. Entonces, por ahí tenemos que decirlas, las decimos de otra manera, las actuamos de otra manera, nos vestimos de otra manera, y eso tiene mucho valor, y así nos va mejor. Tener un hilo conductor y alimenten sus redes, alimenten, den, reciban sin especular. Digamos, yo creo que eso es muy importante y anímense a hacer lo que les guste hacer. Yo creo que el ecosistema, a veces hay escollos, pero se va para adelante. Pau. Sí, bueno, yo me sumo a todo lo que acaban de decir Lu y Marta, básicamente. Y sí, como para cerrar nada más, es tipo, encuentren quiénes son, sean ustedes mismas como personas, que no sea nada más que ser mujer o no ser mujer, ¿no? Que hablen de lo que piensan, no tengan miedo a decir lo que piensan y díganlo con su estilo. No tratar de emular ningún otro estilo más que el propio. Creo que cuando las cosas se dicen de modo tal que están dichas con respeto, pero de la forma que uno las piense, como uno las analiza, no tengan miedo de que estar pensándolo mal, porque a lo mejor lo piensan o lo están viendo desde otro ángulo y justamente, bueno, en este ámbito muchísimas veces nos pasa que son todos hombres y nosotras nada más, pero está bien, y eso también le da como otro condimento, otra forma de verlo, y porque lo vean distinto, no tengan miedo de que sea, a lo mejor lo estén viendo mal, o sea, confíen en ustedes mismas, no se pongan su propio techo, sueñen en grande y bueno, y anímense a, esto va más que nada por todo, por la vida, ¿no? Porque les va a tocar si eventualmente quieren ser madres, si tienen familias, y sí, va a ser difícil manejar todo, va a ser manejar un montón como si fueran malabaristas de bolas en el aire al mismo tiempo, y va a ser complicado, pero se puede, hay que tener un balance donde en momentos va a estar desbalanceado y se van a sentir culpables en la casa, culpables en el trabajo, pero es parte de la vida y se puede, y confíen en ustedes mismas. Y siempre tengan dos oídos para escuchar todo lo que viene de afuera, agarrar lo que les sirve, pero también digan lo que piensan. Eso. Excelente. La verdad es que me encantó esta charla, haber compartido con ustedes este momento. Ahí Marta se tuvo que desconectar, pero nos dejó un mensaje en el chat. Mi lema es foco, consistencia y pasión. Es genial. Me sumo también a esto que dice Lu, a participar en un mundo de hombres, donde ha sido siempre así, pero nosotras somos las disruptoras en este proceso. Y tenemos que empoderarnos para dar ese paso. Y Pau, confianza en una misma, no ponernos nosotras mismas el techo, creo que es la conclusión para este espacio de diálogo. Si alguien tiene alguna pregunta, veo un montón de mensajes re lindos en el chat, muchas gracias. La verdad que esto es para ustedes y siempre los pensamos para que justamente, ¿no? lo puedan
lo puedan sentir, las puedan tener cerca y les puedan hacer preguntas. Tani, ¿tenés una consulta? Bueno, muchas gracias. Me llevo bastantes insights. Em, Quería a cualquiera de las dos consultar. Mencionaron en su historia personal que en algún momento pasaron antes de aventurarse hacia el mundo de emprender y después de VC, pasaron por un espacio más corporate. ¿Cuál fue la red en la que se apoyaron o cómo acompañaron ese pivot? Porque bueno, son decisiones que por lo general consumen bastante energía y no son fáciles. Pau. Bueno, no sé, ¿querés hablar? Sí, bueno, en mi caso voy rápido porque fue, a ver, por así decirlo, yo la tomé bastante temprana esa decisión. Yo había empezado a trabajar bastante joven cuando todavía estaba en la facu, y después de 3 años, un día ya tenía todo mi plan en la cabeza porque soy muy analítica, ¿no? Pero un día fui y renuncié y sabía que mi familia me iba a apoyar, que primero me iban a decir cómo hiciste semejante cosa y después me iban a apoyar. Entonces, como era muy joven, estuve un poco como bendecida por la ignorancia de no saber a lo que me enfrentaba. Cuando uno es más grande, tiene más conciencia de ciertas cosas y creo que se hace un poco más difícil. Tal vez Lu te puede contestar un poco más de eso. Para mí era un no-brainer. Siempre supe que iba a ser entrepreneur, tipo que tenía que hacer lo que tenía que hacer antes para tener cierto currículum, porque en aquella época era como que si no estabas en una corporación y te ponías solo, era porque nadie te había tomado, no porque habías elegido ese camino. Y si hubiera sido por mí, nunca hubiera trabajado en ningún lugar más que en mis propios emprendimientos. Entonces hice un poco lo que en mi casa me dijeron mis padres que eran entrepreneurs, cada uno con diferentes empresas y entrepreneurs exitosos, pero siempre me decían, no, pero tenés que hacer currículum y tenés un trabajo en IBM, por ejemplo, y que era muy bueno el trabajo y que aprendí muchísimas cosas, pero bueno, no era lo que me motivaba, así que en el primer momento que pude, que tuve la oportunidad, porque tenía un proyecto al que quería saltar y necesitaba mi full time, simplemente fui y lo hice. Bueno, yo le sumo algo a eso. La verdad que en mi caso, eh, digamos, me gustaría decir dos cosas. Por un lado, hice muchas cosas al mismo tiempo, lo cual requirió mucho esfuerzo y lo que me decían a mi alrededor a veces no era muy alentador, ¿no? Con decir, bueno, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te vas a ir de tal lugar? ¿O por qué no te focalizás en tal cosa? Y la verdad es que yo seguí mi instinto, y digamos, y lo que les quiero decir es, un poco con la ignorancia también tomé ciertos riesgos en cierta etapa de mi vida. También, digamos, empecé una carrera emprendedora bastante joven, pero también entré y salí. Por ejemplo, en el último tiempo volví a tener una participación corporativa. Hoy soy Strategic Partner de EY, ¿no es cierto?, de la parte de estrategia de Parthenon, donde soy una especie de socio externo, ¿no es cierto? No soy el modelo típico, pero digamos colaboro corporativamente, pero siempre hice muchas cosas en paralelo, o varias en paralelo. Y eso tiene un costo, y no fue fácil. Así que, pero también me gustaría dejar el mensaje de que, digamos, uno puede tener espíritu emprendedor, y no necesariamente emprender una empresa. Puede ser emprendedor adentro de una corporación, puede ser emprendedor en las políticas públicas, puede ser emprendedor. Emprendedor es alguien que hace, ¿no es cierto?, que rompe, que lidera, que tiene sus propias ideas, y que conduce de alguna manera en eso. Y piénsenlo así porque, digamos, no todo el mundo está pensado o tiene el ADN para armar una empresa. Porque eso también tiene, digamos, por un lado es decir, anímense a hacer lo que quieran,
sueñen en grande, pero soñar en grande puede ser adentro o afuera de una corporación con espíritu emprendedor y también hacer un auto-assessment a veces, ¿no? Decir, bueno, yo, digamos, estoy para emprender así lo que decimos como un emprendimiento o más para lo otro, porque también tiene un costo, ¿no? También tiene un costo si uno se mete en un esquema que no es el naturalmente de uno y los dos están bien. Así que bueno, es un poco. Sí, algo agregar a lo que dijo Luke, estoy absolutamente de acuerdo. Eso es fundamental, clave. Y aparte en diferentes momentos de la vida también, ¿no? A lo mejor en un momento de la vida uno está para una cosa y en otro momento de la vida uno está para otra y los dos están bien. Y en todos lados se puede emprender y en todos lados se puede crear y disrumpir. Y todo es necesario, porque si todos hiciéramos lo mismo, además de que el mundo sería aburrido, no podríamos, porque no podríamos trabajar en equipo. Así que es fundamental. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Lu gracias por y el extra Pau. time. Sí, gracias a las que se quedaron unos minutitos más. La verdad que ha sido una charla espectacular. Para mí, participar, coordinar este tipo de encuentros es un lujo que me doy, y escucharlas sobre todo. Así que muchísimas gracias. Gracias al resto del equipo, Pili, Carla, que también nos acompañan en cada círculo. Y bueno, las esperamos en el próximo, que será, bueno, ya les diremos más o menos cuándo, pero quienes no hayan podido estar en toda la charla, pues van a poder verla grabada si lo necesitan, si quieren. Y bueno, las esperamos próximamente en nuestro próximo encuentro del Círculos de Diálogo y con alguna otra iniciativa que ya también les vamos a comentar. Muchísimas gracias.